Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al doctor Daniel la deferencia que me haya permitido dar esta conferencia y por supuesto a todo su comité organizador y a todos los asistentes, una hora en que quizás ya quisiéramos estar tomando algún alimento más sólido. Quisiera yo decirles principalmente que esta plática va dirigida a la gente joven, a los no tan jóvenes y también a los que ya nos pasamos de jóvenes, por supuesto. Y el Dr. Albrecht von Griff y junto con mis colegas les damos la bienvenida al 16º Curso Internacional de Glaucoma y les cedo la palabra al Dr. Felipe Mata. Muchas gracias. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo y cuando la broma que le hizo Miguel Ángel a la iglesia, pensando la iglesia que estaba dando el soplo de la vida, no, le estaba dando el soplo de la inteligencia, que ese es el mejor regalo que puede tener un ser humano, y que puso como título, como dice el letrero, con talento os dedicarás al glaucoma y harás gonioscopía. Y como ustedes ven hay una palabra un poco rara, la pareidolia es la ilusión óptica, y esa ilusión óptica concibió precisamente en esto. El manto que estaba rodeando al Santo Padre, al Eterno Padre, es la forma del cerebro, en donde están las suturas, donde está nervio óptico, donde está bulbo raquídeo, etc. Desde ahí empieza por qué todos ustedes tienen talento y tenemos que explotar el talento. Y quiero poner un proceso histórico de las gentes que realmente nos mostraron lo que es tener talento. ¿Qué sucede? Sucede que no podemos dejar de admirar y agradecer que estamos, como dice un dicho que aparentemente viene desde la época muy antigua del imperio inglés, donde dice que los que estamos parados sobre los hombros de los grandes hombres tenemos que agradecer lo que fueron. Y aquí, empezando por el doctor Albrecht von Graefe. Albrecht von Graefe, el greñudo que tienen ahí. Este señor se alcanzó varios detalles, entre comillas. Operaba estrabismo, acuñó el término de concomitante, operaba cataratas congénitas de adulto, inventó la iridectomía en sector en el glaucoma congestivo, que en esa época así se denominaba y era un ataque agudo por cierre angular. Fue el primero que hizo una correlación de los escotomas centrales y periféricos en los pacientes con glaucoma. Correlacionó también el aumento de la mancha ciega, que después se conoció como la mancha de Mariot en memoria. Correcto. Entonces, después viene, para 1850, el invento del oftalmoscopio. Cuando se inventa el mismo, Albrecht von Graefe enloquece y dice, se ha abierto un universo para todos los que nos dedicamos a la oftalmología. Von Helmholtz hace el oftalmoscopio, pero además algo interesante, se dedica al estudio de la fisiología del ruido y hace estudios, qué es lo que sucede en la fisiología de la música, Entonces, pues nos damos cuenta de que realmente, aparte de ser talentosos, tenían un proceso cultural muy importante. Y después viene una verdadera estrella, Albert Gulstrand, el único oftalmólogo ganador de un premio Nobel. Y ustedes pensarán que fue porque inventó la lámpara de hendedura. No, fue por la fisiología de la reflexión luminosa dentro del ojo. Y cuando gana ese premio, estaba nominado para 2 premios Nobel. Entonces rechazó uno de ellos y se quedó con el que se refería a la fisiología de la óptica luminosa dentro del globo ocular. Ahora, hace un buen tiempo, todo mundo habla del bloqueo pupilar. Todo es bloqueo pupilar, que canales que están atrás del iris, que los canales que se juntan con el cristalino, etc. Sin embargo, nadie recuerda el nombre de Edmund J. Curran. Él, sin tener los elementos técnicos que tenemos actualmente, determinó nada más en base a estar pensando, analizando, por qué se producía el bloqueo pupilar. Al extremo derecho tienen una gloria mexicana, el doctor Uribe Troncoso, dedicado mucho a la gonioscopía, inventó también lentes para gonioscopía, tristemente era una época en que se producían con cristales muy pesados, etcétera, pero lo mejor, inventó un microscopio manual binocular para hacer estudios de
la gonioscopía, y de hecho tiene un tratado de gonioscopía. Abajo a su izquierda, otra gente muy importante para el desarrollo de nosotros, Hans Goldmann, creador de todos los lentes que usan ustedes y todas sus variedades, y las diferentes lámparas. Y lo más importante, el tonómetro de Goldmann, que sigue siendo punto de arranque para cualquier estudio de tonometría. Viene otro genio, el doctor Otto Barkan. A Otto Barkan lo conocen principalmente por sus estudios de glaucoma congénito. Sabemos que la membrana que se persiste en el ángulo, que es motivo de cirugía, se llama membrana de Barkan en honor a él, porque como desde un punto de vista histológico no es una membrana. Y después viene verdaderamente un encanto que tuve el gusto de conocer, el doctor Bob Schaefer. Bob Schaefer es el que determina una clasificación para los glaucomas que es muy universal, que sigue en práctica, y todo mundo, si la analiza, verdaderamente le va a ser de mucha utilidad. Y otra personalidad auténtica que también tuve el gusto de conocer, siendo parte de su alumno, etcétera, el doctor Douglas Anderson. Todo mundo va a ver en cualquier cita bibliográfica de cualquier texto, Douglas Anderson. Douglas Anderson escribió todo lo que había que escribir sobre el nervio óptico. Además, él, junto con otros colaboradores, hizo las normas para los campos visuales. Aquí está Bob Schaefer. Bob Schaefer, si ustedes analizan esta tabla, es muy sencilla. Nos dice cuál es un ángulo abierto: 4, 3, 2, 1 y 0. Todo lo que está en verde son ángulos que difícilmente podrían estrecharse o cerrarse. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, pues vemos que el que tiene un ángulo 4 se va a ver línea blanca de Schwalbe, trabéculo, espolón escleral, el receso angular o también llamada banda ciliar. Y ahí se vamos quitando uno de los escalones, llegamos a la zona roja peligrosísima, donde están los ángulos que pueden tener nada más línea blanca de Schwalbe, trabéculo, línea blanca o un ángulo cerrado. Aquí, este es un ejercicio para todos. Trate de identificar las estructuras angulares. Trate de ver qué es lo que ve. La anatomía gonioscópica es fundamental para esto, lo dijo el doctor Drans. La anatomía gonioscópica es fundamental para entender, diagnosticar o tratar el glaucoma en cualquiera de sus variedades. Si no somos capaces de ver esto, tengamos cuidado porque podemos equivocar diagnóstico y tratamiento. Aquí tenemos otra vista. Obsérvela comparada con la anterior. La anterior se ve muy diferente. Se ve como las 1001 noche, 50,000 columnas que están brotando en el fondo del iris en la periferia. Ya la vieron ahí. Ahora vemos esta. Es una vista totalmente diferente. Es un iris que se inserta plano hasta el fondo en la periferia de la córnea en los 360 grados. Aquí hago una pregunta. ¿Hay una diferencia bárbara entre la anterior y esta? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer gonioscopías. Sabemos hacer gonioscopía. Ante tanta tecnología, ojo, vale la pena practicar el arte, porque es un arte hacer gonioscopía. No es nada más llegar, colocar un lente y demás. Esto es un dato muy interesante del 2006. La Asociación de Sociedades Internacionales de Glaucoma, en el mayo de 2006, dijeron algo que es importante, que había unas limitaciones para la gonioscopía manual, que eran molestia para el paciente, requería de mucho tiempo. Aquí sí doy la razón, es una valoración que puede ser muy subjetiva y requiere de habilidades y experiencia. Pero esto no es motivo para que no se hagan gonioscopías. Otros ejemplos más. Están mencionados, ahí lo tienen, recesos angulares traumáticos. ¿Cuántas veces llega a tu consultorio que tiene un aumento de la presión intraocular monocular? Tiene la papila dañada, el campo dañado y el otro ojo no lo tiene. A veces te puede entrar el conflicto, ¿qué es lo que tiene? Pero el paciente nunca te dijo en el interrogatorio. Por eso los interrogatorios y las historias clínicas son fundamentales. Tenían que haberle preguntado, ¿alguna vez le dieron un golpe? ¿Le pegó su mujer en el ojo derecho? ¿Fue la suegra? Cualquiera de ellos. ¿Qué sucede? Que tiene un receso angular traumático que muchos de ellos
dan lata muchísimos años después con las membranas fibroblásticas que se encuentran ahí. Abajo tenemos una gonioscopía de mucho pigmento. Eso te permite observar muy bien y además el tratamiento. Ahí está una aplicación de SLT. Si no sabes hacer gonioscopía, no la practicas cotidianamente, la cosa se puede complicar. ¿Qué es lo que sucede? La gonioscopía te da datos importantísimos. Tenemos en el lado izquierdo superior una stent que chupó el iris, aumento de la presión, y como vimos en una de las charlas anteriores, el YAG láser solucionó realmente el problema aquí, de manera muy importante. Podemos ver abajo a la izquierda, 24 horas después, lo que se hizo un CAJUC, con sus hemorragias ahí puntiformes, etcétera, pero se ve la porción nacarada, donde ya retiraron todo para que el acoso fluya dinámicamente. Vemos ahí, también acabamos de ver unas fotografías de unos mix. Esa es la gonioscopía. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo evoluciona? ¿Y cómo le fue? Y claro, abajo a la derecha vemos una maravillosa fotografía que todo mundo la conoce, todo mundo sabe el diagnóstico. Es un diagnóstico de banqueta, como decimos. Pero qué maravilla es que veas esos pilares de iris cómo envuelven a la línea blanca de Schwab. Esto es un texto un poco largo, pero sí es muy importante. La gonioscopía, ¿qué sucede? Se ha considerado como uno de los elementos básicos para el diagnóstico y estudio del paciente. Lamentablemente, hay muchos estudios que se están haciendo, los cuales nos revelan que la gonioscopía no se practica de manera cotidiana. Entonces, pues muchos pacientes, muchos médicos no la realizan y prefieren derivar al paciente a otros estudios de gabinete. Esto es muy importante. No abandonemos la gonioscopía. Aquí es algo también clave. Este nuevo juguete que se llama el NIDE GS1 hace un estudio en menos de 2 segundos en 360 grados, tiene 16 espejos, 17 enfoques. El costo elevado. Da una imagen que te la puede dejar circular o como un electro te la pone lineal. El único inconveniente que tiene es que no puedes hacer una indentación para ver si es aposición, si hay sinequias, qué tipo de sinequias, si son trapezoidales, si son triangulares. Eso no lo hace la máquina, cuesta mucho dinero. Otra de las cosas que más me encanta de la gonioscopía, que más te encanta, aparte de valorar el ángulo camerular, el estado del iris, si hay presencia o no de bloqueo pupilar, observando el cristalino en su unión con la periferia del iris, te permite ver lo que estamos mirando, el nervio óptico. El nervio óptico a través de tu lente es verdaderamente una visión maravillosa de lo que estás haciendo. Bueno, es una situación que cuando tú lo estás haciendo sientes un gusto de lo más importante porque sabes lo que estás viendo. Aquí hay unas pequeñas flechas que nos demuestran algo clave. Es un paciente miope, es un paciente con su atrofia peripapilar, A, B, C, D, J, K, L, la que quiera, un fondo coroide importante. Pero, ¿qué sucede? El vaso que está a las 11 es un vaso venoso. De la emergencia se ve poco lleno, no tiene color, está comprimido. Pero ¿dónde es la compresión? Es exactamente el borde donde se ha perdido el efecto colchón del epitelio pigmentario y la vena está comprimida en contra de una superficie muy dura que es el foramen de la esclera. Ahí está comprimida. Una vez pasando esa parte, ustedes ven, el vaso ya tiene el flujo adecuado. ¿Qué quiere decir? Que la presión está actuando en el mismo borde donde descansa el sistema venoso. Lo vemos en el vaso que estaría a las 7, hay un vaso muy delgado venoso, viene vacío, medio exangüe. Una vez que libra exactamente el borde de la esclera, ya logra librar. Pero si esto tuviéramos un epitelio pigmentario que rodeara completamente el nervio óptico, sería un efecto colchón, una esponja, y no permitiría que la presión estuviera
produciendo este efecto. Esto siempre me ha dado margen a decir que las hemorragias en astilla que se presentan siempre son en la región retrolaminar, porque ahí es en donde se comprimen más los capilares entre las lamelas esclerales, por supuesto. Si fuera arterial, pues el ojo estaría blanco, pero como son venosos, por eso se desatan las hemorragias en astilla. No estoy en contra de la tecnología, eso se me olvidó decir al inicio de la plática, no voy en contra, pero algo importante, la tecnodependencia es un apoyo, no es la solución. O sea, cuando tú mandas a un paciente que le hagan un estudio X, es porque sabes más o menos qué vas a encontrar. Viene a confirmar la capacidad de conocimiento que tienes y tu capacidad de talento. Una cosa es tener talento y otra es estar lento, pero no, toda la gente tiene una capacidad de talento muy importante para determinar qué está sucediendo con tu paciente, por supuesto. Fíjense algo interesante, en esta fotografía, como lo dice ahí, es un procedimiento muy útil para valorar segmento anterior, incluso con medios opacos. Es muy útil para el glaucoma y más ahora que está como muy de moda, ya todo el mundo encontramos glaucomas cerrados a diestra y siniestra. Ojo, ¿qué les dije del doctor Curran? En 1920 él determinó que existía el bloqueo pupilar. ¿En base a qué? A biomicroscopía, en ver que el iris se abombaba en la periferia y que alrededor del esfínter pupilar, si hacía un corte delgado, la línea biomicroscópica se seguía de filo. No hacía una diferencia entre la línea delgada sobre el iris, luego un pequeño corte sobre todo el borde pupilar y luego sobre el cristalino. Esa línea, cuando es continua, nos habla de que hay un bloqueo pupilar. Este señor, otra gente talentosísima, en 1953 nos dijo: las cámaras y los ángulos estrechos se determinan genéticamente. 1953. Hace unos días tuvimos una plática con el profesor Chacón que nos habla de la genética. Ahorita la genética verdaderamente es un boom importantísimo para determinar, sobre todo en el área de oftalmología. En las otras áreas, por supuesto que existe, pero lo que nos ocupa a nosotros es qué está sucediendo con la genética. Él mismo nos dijo, los ojos con ángulos cerrados tienen al menos 1 milímetro de la superficie anterior cristalino más cerca al endotelio corneal, o sea, la cámara está estrechando. Luego, ¿qué nos dijo? La discordancia entre el cristalino y el tamaño del globo ocular, un cristalino de 0.6 milímetros con mayor espesor en los ángulos cerrados. O sea, tú haces gonioscopía, haces una excelente biomicroscopía y ya tienes una idea qué puede suceder y cómo lo puedes evitar, que no es la temática. Y fundamental, no es lo mismo ver cualquier cosa ves, que observar. Cuando tú observas, echas a andar tus engramas cerebrales. ¿Qué quiere decir engramas cerebrales? Pones a funcionar todas las interconexiones que tienes de tus neuronas para despertar tu talento. Esta es una pregunta para todos. Antes de dilatar a sus pacientes, ¿hacen gonioscopía? Yo les voy a decir. En muchos servicios de glaucoma, por la cantidad de retina, por la cantidad de gente que tiene, a todos los forman. Y pasa la señorita enfermera y a todos les pone su TP, parejo. A todos, sin hacer gonioscopía. Pero este trabajo me encanta. A todos se les pone. No se les hizo gonioscopía. Muy bien. ¿Cuál es el riesgo de glaucoma agudo por cierre angular en los sujetos con sospecha de cierre angular? Este trabajo prospectivo que hicieron en Singapur, metieron a dilatar 471 pacientes con cámara estrecha y solo tres desarrollaron un ataque agudo de glaucoma por cierre angular. Solo 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la incidencia es del 0.2, por lo que los autores concluyeron que el riesgo es bajo. Más, no nos confiemos en que no te puede tocar el 2% a ti. Entonces mejor haga usted gonioscopía, no se tarda, es rapidito. Y si el paciente se queje, que se queje, le pones más tópico o anestésico y que se queje y le pones el lente.
Los apoyos tecnológicos solo confirman lo que tú sabes, lo que desató tu talento. Eso es lo único que confirma. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía. Este paciente lo recuerdo muchísimo, muchísimo. Agustín Matadamas, este chiquito lo operamos cuando tenía como 1 año de una goniotomía y ven ustedes cómo se ve muy bien. El lado derecho la incisión corneal y en el lado izquierdo donde se hizo el corte de la membrana de Barcan y los restos que se encuentran aquí. Pero aquí viene algo también que es un poco grave. Cuando al médico le llega tal información, cuando el médico recibe tal paciente, cuando el médico realmente no sabe, pues le entra una tormenta de dudas espantosa, espantosa. ¿Y qué quisiera? Su caseta telefónica donde llega el paciente, se sienta, una voz metálica le dice: don Juan, está usted curado, no mueva los ojos. O sea, quisiera que te sentaras, viene un rayo, te dispara, ya te hizo un rayo en 360 y ya váyase usted. Pues no, eso no existe, nunca va a llegar. Por más que me digan de la inteligencia artificial que viene desde 1952, nunca va a llegar. No puede superar la capacidad cerebral del ser humano, nunca, jamás. Aun cuando aquella famosa Deep Blue, que es una computadora que era del tamaño, yo creo que de esta zona, ganó a Kasparov una partida de ajedrez, contando algo importante. Kasparov era solamente Kasparov, y Deep Blue le habían informado desde aquel famoso Capablanca cubano, de los mejores ajedrecistas, le habían informado todo. Un ejemplo, tenía 1 millón de jugadas y Kasparov tenía la que se le venía dando en el momento. Entonces, la inteligencia artificial no es nada nuevo, no es nada nuevo. Karel Capek, de Checoslovaquia, en 1921 inventó la palabra robota. Robota, que en checo-eslovaco quiere decir esclavo, porque él se dio cuenta de las condiciones que existían de los trabajadores y él imaginó que alguien podía hacer el trabajo de ellos. La película termina dramáticamente porque los robots se rebelan y matan a todos los seres humanos. Sin embargo, después Fritz Lang hace la película Metrópolis, 1927, en donde habla cómo se puede transformar una mujer guapísima, María, se va a transformar en robot. O sea, vuelvo a lo mismo, no es exactamente eso. Lo que sí no quisiera yo es que cayera, sobre todo la gente joven, en el embrujo. No quisiera que los dominara la idea y se convirtiera en un ladrillo más en la tecnología. Esto es como el flautista de Hamelin, ¿no? Los voy a llevar donde yo quiero y mi talento, mi capacidad, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué riesgos tiene la gente que desarrolla su talento? Bueno, nos encontramos que nos pueden rodear personas que a pesar de sus asombrosas y evidentes limitaciones, ahí están, en el lugar no indicado, están como en la puerta de Alcalá, de ahí no se mueve. Luego, tener una banda de confort que te lo va a dar el uso del personal que tienes a tu alrededor. Ojo también, el juicio clínico, cuidado con el peligro de la tecnodependencia. La otra parte que dijo Alexander Feldman, que es muy importante, tiene un libro dedicado, pero muy importante, cuidado con la omisión, la pereza y muy a menudo la voluntaria negativa a utilizar lo que la naturaleza nos ha dado o la gran tendencia de utilizarlo erróneamente, el talento. El cerebro no piensa, se piensa con el cerebro y cuidado con el peligroso principio de Peters. ¿Qué me ha dado el glaucoma? Me ha dado el glaucoma puras satisfacciones, algunos sustos, algunos no, pero me ha dado algo muy grande, me ha dado una cantidad de amigos, una cantidad de conocidos, una cantidad de lugares que me ha permitido visitar. No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer en especial a mi joven maestro, doctor Rafael Sánchez Fontán, y también me ha dado un reencuentro con el doctor Ricardo Manuel Chávez Díaz. Pero aquí viene algo muy interesante. No quiero dejar pasar esta maravillosa oportunidad que me regala el Colegio Mexicano de Glaucoma para informarles a ustedes que después de 53 años de trayectoria académica oftalmológica, he decidido hacerme a un lado
retirarme de las participaciones activas como ponente en los foros que me han distinguido, más no. Como asistente aquí me verán, pero va siendo el momento de irse haciendo a un lado y dejar que las nuevas generaciones tomen la batuta. No te puedes enquistar ni te debes enquistar. Por supuesto, es una alegoría de fotografías donde ahí estoy con mi credencial de residente, pasando por Asociación para Evitar la Ceguera en México, Centro Médico La Raza, Centro Médico Nacional, Hospital del Niño Enfermo en Toronto, Universidad Jorge Washington, San Luis, Missouri, la Universidad de San Francisco, California, Bascom Palmer. Nuevamente regreso al Hospital de Pediatría bajo la tutela de la jefa, la doctora Enriqueta Hoffman. Después nos abre la puerta el servicio de glaucoma del Conde de Valenciana, y ahora nuevamente y bajo invitación del profesor Óscar Chacón, estamos en la unidad de investigación, Departamento de Genética. No puedo soslayar tampoco el primer faro que me iluminó en la oftalmología. Abajo a su izquierda, mi papá, el doctor Felipe Mata García, apoyo fundamental por sus conocimientos, tolerancia, paciencia y cariño de mis dos hijos oftalmólogos, el retinólogo de su izquierda, Felipe Tonatiu Mata Cárdenas, y a la derecha de ustedes, mi Benjamín, Ricardo Iván Mata Hoffman, ahora glaucomatólogo, pero la joya de la corona es el apoyo irrestricto de toda la vida que me ha dado la doctora María Enriqueta Hoffman. Gracias, glaucoma.